social. ¿Recuerdan ustedes a El Bestia? Sí. Él en algún minuto fue el neonazi más buscado en nuestro país. Estuvo prófugo de la justicia por 3 años. Él está acusado y condenado por matar a un punky en una barrida, que era así como ellos lo señalaban, en la plaza de Maipú. Vamos a estar con el mayor Diego Rojas. Él lo enfrentó, estuvo con esta persona y que nos explica de qué manera un delincuente puede estar prófugo en nuestro país por 3 años. Ni siquiera salió de la región metropolitana. 3 años. 3 años sin saber algún antecedente de él. Bueno, hoy finalmente se va a dar la condena de este neonazi. Vamos a revisar todos los antecedentes de El Bestia en la siguiente nota. Mira. Que impactó a todo el país por la brutalidad y frialdad con que actuaron sus protagonistas. Se trató de un asesinato protagonizado por un grupo neonazi llamado Legión 38, quienes en 2014 dieron muerte a un joven punk. Agredieron hasta provocarle la muerte a Isaac Araya Herrera, hombres que en su momento se dieron a la fuga, pero que ya fueron capturados. Sin embargo, el puzzle no estaba resuelto. El Bestia, quien es el líder de este grupo, estuvo prófugo durante casi 3 años. Y hoy, luego de haber sido finalmente capturado por carabineros, se enfrentará a la justicia para recibir su condena. Este hombre es acusado de homicidio simple con agravante de odio por la ley Zamudio. ¿Pero quién es el Bestia? ¿Cómo pudo mantenerse oculto durante casi 3 años? ¿Cuál será la condena definitiva del líder de Legión 38? ¿Cómo y por qué llegaron a cometer tan brutal crimen? Preste mucha atención a los siguientes minutos, porque este es el completo informe del caso en el que un joven punk murió en manos de los skinhead. La noche del 21 de octubre de 2014 fue la última vez en que Isaac Araya Herrera pudo compartir con sus amigos, ya que esa noche su vida se vio truncada de un momento para otro. Los responsables de su muerte, El Bestia, junto a los integrantes de Legión 38, quienes esa noche se preparaban para su brutal ataque. En este preciso lugar se encontraba Isaac Araya, el joven que compartía junto a sus amigos. Y a eso de las 10 de la noche, desde esa esquina, la calle Pajaritos y la entrada de este centro comercial, apareció el grupo Legión 38 liderados por El Bestia. Minutos más tarde, este joven terminaría con su vida en este sector. Fueron momentos de angustia y desesperación, tal como muestran estas imágenes de las cámaras de seguridad. Tras la golpiza se puede ver a 2 amigos de Isaac pidiendo ayuda porque lamentablemente su amigo se estaba muriendo. Y para mí fue terrible, fue súper doloroso. No pude controlar la situación en el minuto, los sentimientos. ¿Sentiste rabia? Odio, ira, temor, de todo lo que puede sentir un ser humano al momento de escuchar una noticia de ese tipo. Tras el terrible episodio, un intenso operativo de la PDI dio con el paradero de cada uno de los involucrados en la agresión, pero faltaba el principal objetivo: encontrar al Bestia. Una investigación que la policía logró culminar casi 3 años luego del brutal crimen, cuando lograron su captura. Reconozco que estuve ahí. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo logró durante 3 años zafarse de la justicia? Ponga mucha atención. Su nombre es Christopher Hidalgo Castro, líder de la banda Legión 38, y estuvo exactamente 910 días prófugo de la justicia. Un hombre con formación militar y tatuador, al que incluso se le llegó a emitir una orden de captura internacional para dar con su paradero, ya que debido a su peligrosidad se temía que podría haber escapado fuera de nuestro país. ¿Cómo se mantuvo oculto? Mediante una gran red de protección de sus pares, los neonazis. No tienes que ser una persona extremadamente hábil, es decir, no tienes que estar vinculado a ninguna tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, a ninguna actividad comercial, ninguna actividad social. Necesariamente requiere de una red de protección, es decir, de un grupo de personas que les presten domicilio. Él se tenía que haber estado cambiando permanentemente de domicilio. Las redes que tiene que haber generado en su momento mediante la Legión 38, otras agrupaciones en las que participó, actuaron a favor de mantenerlo oculto. Me extrañaba que no lo pudieran encontrar, pero como este tipo tenía una red de apoyo
a familiares, a amigos. Se fue un poco difícil encontrarlo y nosotros sufrimos con eso. No estábamos tranquilos porque queríamos juicio de lo que ahora ya se sabe. Claro, es que durante el tiempo en que el Bestia estuvo prófugo de la justicia, fue considerado el neonazi más peligroso y buscado del país, sobre todo por su personalidad violenta y decidida. En el momento de cometer los hechos, fue un hombre descontrolado, fue un hombre violento, fue un hombre que ejerció fuerza y acciones homicidas respecto de una persona. Un gallo que cree que tiene la verdad absoluta, que es dueño de la verdad en todo sentido. Él es prácticamente un dios. Todo ese tiempo pudo estar oculto con la ayuda de la Legión 38. Como es uno de los líderes de la banda y el más peligroso, debía ser protegido. De hecho, los integrantes de este grupo neonazi no dudaron en manifestar públicamente su apoyo y quisieron hacerlo de la siguiente forma. Mire y escuche. Atentamente, Legión 38 Skinhead. Nunca nos encontrarán. Si nos buscan, más de ustedes sucias lacras caerán. Fue bacán ver apuñalado al Punky. Es que el Bestia era incluso temido entre sus pares. Todos debían protegerlo. Oriundo de la comuna de Maipú, habría asistido al Liceo Politécnico Hannover, donde se licenció de cuarto medio y consiguió la mención en técnico electrónico mecánico digital. Pero ¿cómo llegó a ser parte de los neonazis? Según un informe de la sección de prófugos de la Dirección de Investigación Criminal, tras ser detenido, señaló que repudiaba a su madre y hermanas por abandonar a su padre. Fue tras ese momento que comenzó a consumir literatura relacionada con el nacionalsocialismo y a practicar artes marciales. Su personalidad violenta e ideología determinada lo hacían imponer respeto entre los demás integrantes de la Legión 38. Él generaba respecto de sus pares una sensación de miedo, es decir, un respeto que iba junto o conformado por su disposición física. Ya el nombre te indica que generaba respecto de sus propios pares un respeto en orden a desde su contextura física hasta, digamos, su forma de interactuar con el resto. Y para permanecer casi 1000 días prófugo tuvo que tomar decisiones astutas. Tras el brutal ataque contra Isaac Araya, Christopher Hidalgo eliminó sus redes sociales, instaló un estudio de tatuajes y borró todos los rastros que pudieran dar con su paradero. Sin embargo, en su caso, no hubo crimen perfecto. Es que el talón de Aquiles siempre está presente y un descuido lo delató. Ponga mucha atención. El Bestia se vio involucrado en una golpiza contra 3 personas que, según él, eran inmigrantes. En medio de esa violenta situación, Hidalgo perdió su celular. Días más tarde fue precisamente el hermano de Isaac Araya el que tuvo una vital pista que finalmente lograría dar con su paradero. Aunque no lo crea, este hombre logró acceder al aparato y esa fue la primera pista que ayudó a encontrar al temido Bestia. De hecho, fue este hombre el primero que fue identificado por la policía como autor del crimen contra el joven Punk. Pese a los intentos de la policía y el aporte del hermano de Isaac, los días pasaban y el Bestia seguía prófugo de la justicia. De hecho, todos los integrantes del resto de la banda fueron detenidos antes que él. Asesinos desgraciados. Malditos desgraciados, poco hombre. De los involucrados, algunos fueron absueltos y solo Salas quedó condenado a 13 años de cárcel, mientras el Bestia continuaba prófugo sin que nadie pudiera saber de su paradero. Esto significó un pequeño respiro para la familia afectada. Mire cómo reaccionaron en ese momento. Ahora, Gastón, de adentro, preso. Cuando estés detenido, defiéndete adentro con los delincuentes de tu raza, maldito. Fue así como el puzzle se iba formando, pero aún faltaba él, la pieza fundamental de este rompecabezas, el Bestia, quien era el líder de Legión 38. Y no cualquiera, ya que quienes conocen su personalidad aseguran que era de los más temidos, hasta que finalmente pudieron encontrarlo. Hubo un equipo especial de carabineros del CEP destinado a su búsqueda, que estuvo alrededor de 10 meses tratando de ubicarlo, hasta que por una situación muy coyuntural, que me voy a reservar, se pudo, digamos, ubicar. Ese hecho del que habla el fiscal Tufit Budafel es el siguiente. Los operativos de carabineros supieron que la pareja del Bestia estaba embarazada y esperaron a que, en un descuido, asistiera a los controles maternales. Fue así como el 24 de julio del año pasado, el neonazi más peligroso y buscado del país finalmente cayó en manos de la justicia.
Para muchos, el comprender una mente como la de este hombre resulta complicado e impactante, sobre todo por lo que les voy a mostrar a continuación. Estuvimos buscando todo el material disponible sobre este caso y dimos con el momento exacto en que Christopher Hidalgo, más conocido como el Bestia, fue detenido. Mira el descaro con el que se refiere al crimen. ¿Algo que decir a la acusación en tu contra? Sí, que el autor material está preso. ¿Y tú? Yo estaba esa noche, estaba ahí. ¿Tú lo firmaste? ¿Y qué hiciste? Pero yo pegué con las manos. ¿Lo firmaste para que lo señalaran? No, yo no he firmado a nadie. Pero reconoces la golpiza. Reconozco que estuve ahí. Pero dicen que tú lo firmaste, lo tomaste por la... Eso es mentira, eso es mentira. Sin pelos en la lengua, el Bestia enfrentó a los medios de comunicación y aseguró que él no fue el responsable de la muerte de Isaac Araya. Todo esto sin ninguna gota de arrepentimiento. En este juicio al menos no hubo ninguna palabra ni ninguna actitud respecto de algún arrepentimiento, es decir, él decía, estuvo ahí pero golpeé a mano limpia, pero nunca dijo, nunca debía haber estado ahí, nunca debía haber hecho eso, nunca debía haber golpeado a nadie por pensar distinto, por vestirse distinto, por tener una orientación sexual o ideológica o religiosa distinta. Y si se da cuenta, el Bestia pensó en todos los escenarios para mantenerse oculto, ya que su aspecto fue cambiando considerablemente con el tiempo, todo con el objetivo de despistar a la policía. Uno de los momentos más impactantes para Daniel Araya, hermano del joven punk fallecido, fue enfrentar al Bestia, instancia con la que estuvo pensando durante mucho tiempo, porque inevitablemente llegaría el día en que se vieran frente a frente. Le quise pegar, le dije, lo increpé en realidad, más que pegarle, lo increpé, le dije que era un poco hombre. Malditos desgraciados, poco hombre. Que por qué tenían que matar a mi hermano entre 6, 7 personas, porque ellos no piensan que mi hermano tenía hijos, tenía familia, nosotros mismos. Una mentalidad extrema, un grupo que no tendría consideración alguna con aquellos que tengan una ideología diferente. Así operan los neonazis en Chile. Postulan la existencia de una raza chilena, y esta raza chilena es superior al resto, incluso a los arios, porque es una combinación que recoge lo español con sobre todo lo mapuche. Cuando un grupo skinhead va a realizar una barrida, lo que está diciendo es que efectivamente va a limpiar basura de la calle. Tú barres basura. Es que van a eliminar y van a sacar a gente que no sirve, que no aporta y que por lo mismo es inferior respecto de lo que ellos creen. Recordar esa noche del 21 de octubre es escalofriante, sobre todo por esto. Mire con atención cómo se alejan los integrantes de Legión 38 liderados por el Bestia tras cometer el asesinato. Tal como lo ve en el registro, ellos huyeron y dejaron a Isaac en el suelo inconsciente. Más tarde, este joven falleció en el Hospital del Carmen, de la comuna de Maipú. Pienso que tenía que haber estado en el minuto, porque si hubiese estado yo no lo hubiese pasado. Yo te lo aseguro, no soy un macanudo, no soy un choro, no soy un superhombre, nada. Pero te digo una cosa, si hubiese estado yo ahí, lo hubiese cuidado. No se lo hubiesen llevado, y si así hubiese sido, no hubiesen llevado los dos, pero más de alguno de ellos hubiese ido con nosotros. Esa noche, Isaac Araya, padre de 3 hijos, falleció por 5 profundas heridas en el cuerpo. Y hoy, a 4 años de ese momento, la justicia condena al último integrante de Legión 38 que se encontraba prófugo, el Bestia. A pesar de que el tiempo ha transcurrido, el dolor de esa muerte sigue presente. Si no te rompe el corazón, eres una persona inhumana como ellos. Muchas veces me preguntó si los tuviera al frente tuyo, ¿los matarías? Y mi respuesta es no, no quiero ser como ellos. Caló tan hondo, que mis propias hijas se tatuaron su nombre. Somos sus hermanos que hasta el día de hoy nosotros no podemos tener una paz absoluta, porque si bien es cierto, hay un castigo de los culpables, también hay que entender que eso no nos va a traer a mi hermano de vuelta. Todas las energías apuntan a lograr la condena esperada para Christopher Hidalgo. Junto a un grupo de abogados de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, la familia ha estado luchando por lograr condenar al último responsable de la muerte de Isaac. Todo esto será posible luego de que el tribunal finalmente acredite que en el ataque contra Isaac Araya hubo alevosía. La investigación, una vez que detuvieron a Christopher Hidalgo, que era el acusado que estaba prófugo hacía casi 3 años de la justicia y que había participado directamente en el homicidio de nuestro representado. Un caso
caso aterrador, una muerte brutal de un joven que una noche salió a compartir con sus amigos y que fue brutalmente asesinado por un grupo neonazi. Un hombre que logró estar casi 3 años prófugo de la justicia, el mismo que hoy recibirá su sentencia. ¿Quién es el bestia y cómo consiguió mantenerse prófugo de la justicia? Ahí veíamos la historia del bestia, acá está su imagen para que lo reconozcan. El neonazi más buscado en nuestro país, estuvo 3 años prófugo. Su identificación, Christopher Hidalgo, integrante del grupo neonazi Legión 38, que ya podemos ver su nivel de poderío que tenían para poder refugiar a esta persona, al bestia, durante 3 años. ¿Cómo pudo ser esto que durante 3 años pudiera estar prófugo? Para eso estamos con el mayor Diego Rojas. Mayor, muy buenos días. Usted participó en la búsqueda, conoce muy bien todas las características del bestia y también su círculo de hierro, lo decíamos. ¿Cómo este hombre ni siquiera, según los últimos antecedentes que se manejan, logró salir de la región metropolitana? Él estuvo escondido en un sector en particular, pero que ustedes detectaron finalmente dónde estaba, Mayor. Sí, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Justamente desenvolviéndome en el área de búsqueda de personas, el Departamento de Encargo de Búsqueda de Personas y Vehículos creó una sección nueva de búsqueda de prófugos justamente para atender estos casos que tienen que ver con detenciones complejas, con delincuentes que se ocultan y que afectan profundamente a las familias. 3 años, Mayor. Imagínate, nos poníamos nosotros en forma empática con la familia. Alguien participó en la muerte de mi hermano y anda por la calle y no le pasa nada. Exacto. Claro. Entonces nosotros, a requerimiento de la Fiscalía, empezamos a trabajar en buscar a esta persona, un trabajo de casi 1 año, que fue bastante complejo porque era una personalidad muy especial, una persona que participaba de un grupo neonazi que tenía un círculo de hierro, de protección, que nos impedía llegar hasta él. ¿Y cómo logran entrar a ese círculo? Bueno, primero detectamos dónde era, hicimos un allanamiento en la primera oportunidad, no lo pudimos encontrar y nos dimos cuenta que había muchas barreras para poder llegar. ¿Cómo cuáles? La población, si había alguien extraño que llegaba al lugar, se avisaban. No confiaban en nadie extra en el fondo. Entonces empezamos a buscar y ocupar inteligencia, a buscar en diferentes fuentes de información hasta que llegamos a través de una página web que existía una persona que hacía tatuaje en ese sector. ¿En la misma población? En la misma población verificamos la fotografía del tatuador. Y que era la persona que andábamos buscando, que estaba con otro nombre. Y que coincidía, Mayor, con los antecedentes de que el bestia efectivamente era tatuador. Efectivamente, entonces con eso pudimos dirigir nuestro esfuerzo de búsqueda y tratar de llegar donde él. Fue súper complejo. Nosotros, para hacerse un tatuaje con él, había que ser de la misma población. Solamente gente de la misma población. Solamente de la misma ¿Cómo población. Controlaban que fuera el chequeo previo? Habían como 3 o 4 personas antes para poder llegar a él. Nosotros pusimos un agente nuestro, un oficial que estuvo dispuesto a hacerse un tatuaje. Tatuaje, por lo demás, Mayor, que tiene que ser relacionado con la ideología nazi. No era yo me quiero hacer una cruz. No, tiene que ser algo relacionado con los nazis. Entonces, él tuvo que buscar un diseño, verlo a través de WhatsApp, ponerse de acuerdo cuál era el que íbamos a usar. Y ya tenía el de repuesto que se iba a poner encima de ese tatuaje para borrarlo. Claro. Pero tratamos de tenerlo. ¿Qué pasó con ese carabinero? Bueno, ese oficial estuvo involucrado como 1 mes en esa misma población, como que vivía en el lugar para poder llegar y acercar. Y cuando ya estaba en la última etapa para poder llegar a donde el bestia para poder tatuarse, uno de sus controles le llamó la atención y dijo: no, fuimos a la casa donde tú vivís, viví muy poco tiempo aquí. No. Un contrachequeo. A ver, eso explique cuáles son esas etapas. ¿Chequear la casa de donde vive? Primero chequear la casa donde vive la persona, que si es de la población o no, dónde está, le hacen un pequeño seguimiento, un contrachequeo que nosotros ya podemos detectar. Es toda una organización. Es toda una organización muy férrea que estaba resguardando a esta persona para que no pudiera ser capturada. Que dicho sea de paso, esto forma parte de los neonazis, que son con una tremenda lealtad, que investigan a todos, ingresan jerarquía, que buscan la violencia, la resolución de conflictos. Entonces, poder proteger al bestia, que se sabía que estaba prófugo de la justicia, donde además, con los antecedentes que se tenían, era el autor material, junto a otro más, de haber asesinado a este panque en la plaza de Maipú, tenía esta protección, pero tremendamente intensa. Sí, además que nosotros sabíamos que era un hombre extremadamente violento. Entonces, muchas veces podríamos haber hecho algunas intervenciones, pero corríamos riesgo nosotros, el propio imputado y también algún tercero, por si hubiera habido algún enfrentamiento, tratamos de evitarlo. Entonces, la decisión del equipo de búsqueda de prófugo que había en ese momento fue muy acertada en decir que se iba a buscar una oportunidad
que fuera lo más limpia posible como fue. A ver, ¿cómo fue? Cuéntanos esa oportunidad, ¿cómo se dio? Nosotros con psicólogos forenses que trabajamos empezamos a verificar su historia, sus redes sociales, su grupo familiar, y vimos que tenía un flanco que era su hijo. Y a través de un control médico que tenía que hacer con el hijo, pusimos Carabineros en uno de los consultorios donde podría ir. Estuvieron algunos de nosotros barriendo el consultorio bastante tiempo, hasta que logramos llegar a él y sorprenderlo con su hijo en brazos. Entonces, en un espacio reducido, le quitamos la posibilidad de poder reaccionar violentamente, y su reducción fue Mayor, pero en el momento bastante tenso de todas maneras. Estaba ahí, Mayor. No fue los equipos que estaban a cargo de un ¿Cuál fue capitán. la reacción del Bestia en ese momento, cuando se vio completamente acorralado y con su hijo ahí también? Bueno, él quedó helado, quedó congelado. Sí. No pudo reaccionar porque estaba con su hijo en brazos. Pudimos hacer la detención y después, cuando ya lo tenemos en nuestro cuartel, dice: bueno, ustedes me sorprendieron, me pillaron en esa actitud, porque si me pillan en otra, no le hubiera sido tan fácil y por lo menos unos 2 de ustedes hubieran caído conmigo. Mayor, su apodo de El Bestia hace mucha alusión a cómo es su actitud, su personalidad. Él, cuando es detenido, luego está en el calabozo, él sostiene diálogo con usted y con otro personal de Carabineros. ¿Cómo era él ahí? Sí, bueno, él era bastante soberbio y el grado de arrepentimiento, como se demostró en el tribunal, era el mínimo. Él entendía que lo que había hecho estaba bien hecho y que era como su... Era su misión en la vida. Entonces, ahora, son personas que son narcisistas, que necesitan ser reconocidos por los padres, por decir que él tiene la fuerza para hacerlo. ¿Cuál era el rol de él en la Legión 38? Bueno, porque es extraño que lo hayan protegido tanto y que incluso se arriesguen a proteger a un prófugo de la justicia. Lo que pasa es que en estos grupos la lealtad, como bien decía Gino, es un tema muy malentendido de cómo podemos soportar este equipo, la jerarquía. Él tenía unos cargos más altos dentro de su organización, y eso se gana a través de la violencia. El más violento, el más fuerte, el que tiene mayor... Y él se lo había ganado. Y él se lo había ganado en muchas otras barridas que habían hecho anteriormente. No entiendo si estaba escondido, por qué hacer algo a través de las redes sociales con una obsesión. No supone que lo iban a pillar. Por eso siempre hay un espacio a donde nosotros tenemos que tener a nuestros especialistas atentos. Hoy día, con los patrullajes virtuales, logramos llegar a donde no llegamos de repente con la información física. Hay que ocupar inteligencia, hay que ocupar esa perspicacia, y de repente tener esos carabineros que tienen la posibilidad de ser millennial también y que ven el mundo cómo funciona hoy día. Mayor, yo quiero que nos cuente qué le dijo el Bestia cuando estaba en el calabozo, pero antes revisemos una información que es bien fundamental, porque él, al ser detenido, se enfrenta a los medios de prensa y entrega la siguiente declaración. ¿Tú quieres ir a la acusación en tu contra? Sí, que el autor material está preso. ¿Y tú? Yo estaba esa noche, estaba ahí. ¿Tú lo firmaste? ¿Qué hiciste? Pero yo pegué con las manos. No, yo no he firmado a nadie. Pero reconoces la golpiza. Reconozco que estuve ahí. Pero dicen que tú lo firmaste, lo tomaste por la... Eso es mentira, eso es mentira. El autor material está detenido. Yo estuve ahí. Yo lo golpeé de puño, dice. Que él no habría participado con un cuchillo, que es lo que finalmente lo está culpando, con una actitud tremendamente desafiante, hasta tranquilo. ¿Cómo se explica que dé la cara porque hay otros que bajan la cabeza? Sí. Exactamente, él le da lo mismo porque está seguro de su verdad. Que él dice que finalmente estuvo ahí y no participó como la justicia dice que participó. Pero Mayor, él también fue muy desafiante cuando estaba en el calabozo. De hecho, sorprendió la actitud de Carabineros. Bueno, justamente el salir con la mirada en alto, en mostrar, en hablar fuerte, le significa mantener su posición, porque él va a estar adentro. Que no está arrepentido, como no está arrepentido adentro de la cárcel, sigue con su posición, y si el que se acerque conmigo se la verá, y yo me voy a ganar mi posición dentro de la cárcel. Así que a mí me da lo mismo. Nosotros le dijimos, ahí va a tener otra condición, si sale gente distinta, ahí yo me voy a arreglar y voy a mantener mi posición. Entonces, este mismo programa para él es un apoyo, ¿sí? ¿Viste? Están hablando de mí, porque yo soy importante. Un narcisismo que usted decía. Sí, yo soy importante. Ahora, así que cuidado conmigo. Es una posición que es contraproducente, porque estos espacios, más que contar la detención, es un llamado de atención a los que somos papás, de ver las conductas de nuestros hijos, cuando se empiezan a juntar, con qué se juntan, cuál es su discurso, cuando empiezan a hablar de superioridad. Sobre todo hoy día que tenemos un país cada vez más diverso. Qué importante ese consejo que usted está dando, es importante parar aquí un poco, ver cuáles son tus amigos, cuáles son tus ideas, qué películas estás viendo, por qué te llama la atención ese tema. Porque eso puede ser ayuda para muchos papás. Él tuvo un problema familiar en la adolescencia y se metió a la literatura nazi. Empezó a buscar ahí grupos de pares, se sintió identificado, sintió que tenía una nueva familia. Ahí los lazos se hicieron tan fuertes, porque igual como fue la historia con Mi Lucha, se buscó personas que tuvieran debilidad, que estuvieran vulnerados, que estuvieran
triste, que estuvieran solos, y entonces buscan esta protección de este grupo, la pertenencia, y dentro del grupo destacar. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los adolescentes, para que no vayan cayendo en estas redes, que es muy fácil irlos separando un poco. Nos desconectamos, no conversamos, está en el teléfono, no sabemos con quién está hablando, cuáles son sus ideas, y de repente lo encontramos de negro, un vestido raro, y ya es difícil traerlo de vuelta. Qué buen testimonio, Mayor, para todos los papás que nos están viendo, que de repente los hijos en búsqueda de la identidad pueden caer en cosas tan terribles y delictuales como esta. Pero me llama la atención porque él dice, cuando lo toman detenido, y confiesa, dice, yo soy el autor intelectual, dando a entender que no es el autor material de este hecho. Dice, yo pegué un par de combos. ¿Se sabe, ustedes tienen información de efectivamente cómo ocurrió el hecho? Bueno, conforme las condenas que están establecidas, la sentencia que se va a leer en un rato más, la participación estaría en haber tomado a la persona mientras otro lo apuñala. Entonces, el que participa, el autor, no es solo el que pega la puñala. Entra con el cuchillo, sino que el que lo sostiene, el que lo ayuda, el que evita que otro lo ayude. Mayor, y la este definición grupo, de autor es bastante amplia. Y este grupo, Legión 38, estaban todos detenidos, excepto el Bestia, faltaba este. Faltaba él, los otros simpatizantes que eran de menor jerarquía, que estaban cuidando al Bestia, pero los que participaron en esta arremetida mortal contra este pobre muchacho. Se desbarató. Se desbarató, están todos cumpliendo diferentes penas. No nos da satisfacción, porque es muy triste que las personas, que un muchacho porque es punk venga a otro grupo y lo mate. Cada uno tenemos que aprender a ser diversos, aprender a tener opiniones distintas, a respetar, a expresarse, cómo hemos avanzado para que podamos andar de diferentes colores, con el pelo como queramos. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que hay que respetar uno a otro para no terminar en circunstancias, porque aquí se rompió la familia de la víctima, pero también se rompieron un montón de otras familias que son las de estos muchachos. Exacto. Que por muy nazi también tienen mamá, también tienen papá, también tienen hermanos, y a ellos les debe ser mucho. Y son ellos, Mayor, los que están muy atentos a lo que va a suceder hoy día. 18 años de cárcel arriesga el Bestia, información que se va a revelar durante la jornada. Mayor Roja, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Que te vaya muy bien, que tenga un buen día. Hugo Valencia se para ahora. La siguiente